Durante gran parte del siglo XIX, México vivió una etapa de crisis constante. Después de la independencia, el país se enfrentó a guerras civiles, invasiones extranjeras y una profunda inestabilidad política y económica. Entre 1821 y 1876 hubo más de 50 cambios de gobierno. Pero en medio de ese caos surgió una pregunta fundamental: ¿cómo modernizar a México? La respuesta, para muchos intelectuales y políticos de la época, fue sin duda alguna el positivismo. Una corriente filosófica que defendía la ciencia, el orden y el progreso como bases para construir una sociedad moderna. El positivismo nació en Francia durante el siglo XIX gracias al filósofo Auguste Comte. En su obra Curso de Filosofía Positiva, publicada entre 1830 y 1842, Comte propuso que la humanidad atravesaba tres etapas históricas. La primera, la etapa teológica, basada en explicaciones religiosas. La segunda, la metafísica, centrada en ideas abstractas. Y finalmente la tercera, la etapa positiva, guiada por la ciencia y la observación. Comte afirmaba que solo el conocimiento científico podía generar verdadero progreso social, de ahí el lema de orden y progreso. El positivismo también recibió influencia del pensamiento de Herbert Spencer, quien aplicó ideas evolucionistas a la sociedad. Spencer defendía que las sociedades evolucionaban como organismos vivos y que el desarrollo económico dependía de la competencia y la adaptación. Estas ideas tuvieron enorme impacto en América Latina, especialmente en países que buscaban estabilidad política y crecimiento económico. El positivismo llegó a México después de la derrota del Segundo Imperio Mexicano y la restauración de la República en 1867. El principal impulsor fue Gabino Barreda, un médico mexicano que había estudiado en Francia, así como los cursos de Auguste Comte. En ese tiempo, el presidente Juárez encargó a Barreda organizar el sistema educativo nacional. Barreda promovió los nuevos fundamentos del conocimiento en la Escuela Nacional Preparatoria desde 1868. Su objetivo era transformar la educación religiosa y tradicional en una educación científica y racional. Para Barreda, la educación debía formar ciudadanos útiles para el progreso nacional. El positivismo mexicano defendía varias premisas fundamentales: la ciencia como base del conocimiento, el orden social como condición para el progreso, la educación laica y científica, la modernización económica mediante la industrialización, la idea de que el Estado debía dirigir el desarrollo nacional, y así estas ideas comenzaron a influir directamente en la política mexicana. El periodo donde el positivismo tuvo mayor influencia fue durante el gobierno de Porfirio Díaz, que gobernó México de manera casi continua entre 1876 y 1911. Durante esta etapa surgió un grupo de intelectuales y funcionarios conocidos como los científicos. Aunque no eran científicos en el sentido moderno, defendían la idea de gobernar utilizando principios positivistas y técnicas científicas de administración. Entre sus principales representantes destacaron Justo Sierra, José Yves Limantour y por supuesto Francisco Bulnes. Los científicos consideraban que México necesitaba estabilidad política antes de alcanzar una verdadera democracia. Por eso justificaban un gobierno fuerte y centralizado. En el aspecto económico, el positivismo influyó profundamente en la modernización del país. Entre 1876 y 1910 se construyeron más de 19,000 kilómetros de vías ferroviarias. La inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, creció enormemente. Se expandieron sectores como la minería, la agricultura de exportación y la industria textil. José Yves Limantour impulsó políticas de estabilidad financiera, reducción de deuda externa y atracción de capital extranjero. Gracias a esto, México experimentó crecimiento económico y modernización urbana. Sin embargo, el modelo también generó profundas desigualdades. Para el filósofo mexicano Leopoldo Sea, un estudioso de la influencia del positivismo en México, aseguró que fue mucho más que una corriente filosófica. Representó el proyecto ideológico que acompañó la construcción del Estado moderno durante el siglo XIX, especialmente en el periodo del Porfiriato.
Inspirado en las ideas de Augusto Comte, el positivismo promovía el orden, el progreso y la confianza en la ciencia como base del desarrollo nacional. Leopoldo Sea sostuvo que esta doctrina fue adaptada a las necesidades mexicanas por intelectuales liberales, quienes la utilizaron para justificar la estabilidad política y la modernización económica después de décadas de conflictos. Sin embargo, también criticó que el positivismo terminó convirtiéndose en una herramienta de legitimación del autoritarismo y de la exclusión social, al privilegiar el orden sobre la libertad y relegar los problemas sociales y democráticos del país. Según esta premisa, gracias a la difusión de trabajos periodísticos y panfletistas de mexicanos y extranjeros, mientras las élites se beneficiaban del crecimiento, millones de mexicanos perdieron tierras y trabajadores vivían en condiciones precarias. A esto también se sumó el argumento de que el positivismo terminó justificando un sistema autoritario, bajo la idea de que el orden era más importante que la participación política. A principios del siglo XX comenzaron a surgir fuertes críticas contra el positivismo mexicano. Intelectuales como Antonio Caso y José Vasconcelos argumentaban que el positivismo había reducido al ser humano únicamente a factores científicos y económicos. Criticaban además que el régimen porfirista utilizara la ciencia como excusa para limitar libertades políticas y mantener privilegios sociales. Con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, el dominio político del positivismo comenzó a derrumbarse. La revolución cuestionó la desigualdad social y el autoritarismo que el positivismo había ayudado a justificar. El positivismo dejó una huella profunda en la historia de México. Impulsó la educación científica, la modernización económica y la construcción de instituciones nacionales, pero también, según lo expuesto por los intelectuales de la revolución, miembros del Ateneo de la Juventud, sirvió para legitimar gobiernos autoritarios y desigualdades sociales. Más que una simple corriente filosófica, el positivismo fue una forma de entender el progreso, el poder y el papel del Estado en la construcción del México moderno.